El día de hoy vamos a platicar sobre curva ROC. La curva ROC, a grandes rasgos, la principal utilidad que tiene es para definir puntos de corte. Y me gustaría hablar un poquito de su historia. Vamos a situarnos en la Segunda Guerra Mundial. Imaginémonos que somos unos ingenieros y tenemos una nave, ¿no? Déjenme se las dibujo aquí. Tenemos una nave en el radar. Esta nave está acá, pero imagínense que ustedes no la detectan. Eso sería el equivalente a un falso negativo, no detectar una señal. Por otra parte, ustedes pueden detectar así muchos barcos, ¿no? Que lo están queriendo atacar, pero la realidad es que ninguno de esos es real. Ese sería el equivalente a falsos positivos. Entonces, lo que ustedes quieren es detectar naves o barcos que sean reales, ¿no? Entonces van a ver el punto de equilibrio entre los falsos negativos y los falsos positivos. Y así fue como se creó la curva ROC. En la Segunda Guerra Mundial, unos ingenieros intentando establecer este punto de equilibrio. Y es precisamente lo que queremos hacer en medicina, establecer un punto de corte para saber cuándo estamos hablando de enfermos y cuándo estamos hablando de personas sanas. Si se dan cuenta, de este lado tenemos a los verdaderos negativos, que sería el equivalente a la sensibilidad, y de este lado los verdaderos positivos, que sería el equivalente a la especificidad. Y nosotros lo que vamos a hacer es jugar entre aumentar el punto de corte o disminuir el punto de corte. Por ejemplo, si lo aumentamos de este lado, lo que vamos a hacer es aumentar la cantidad de falsos negativos. ¿Por qué? Porque estamos disminuyendo la sensibilidad. Y por otra parte, si lo disminuimos, lo que vamos a hacer es aumentar la cantidad de falsos positivos. ¿Por qué? Porque lo que estamos disminuyendo es la especificidad. Entonces, como se dan cuenta, estar en un estira y afloja para definir el punto óptimo en el cual tienes la cantidad precisa de enfermos o de sanos sin la necesidad de estar, o sea, jugando un poquito con los falsos negativos y los falsos positivos. Y la manera en la que se grafica la curva ROC es como lo ven aquí. En el eje de las Y lo que tienen es la sensibilidad y en el eje de las X tienen uno menos especificidad. Y tenemos una gráfica donde lo que vamos a buscar es que nuestra curva, que es esta que tenemos aquí, esté lo más pegado al eje o al borde superior izquierdo. ¿Por qué? Porque el test ideal justamente tiene un área bajo la curva, que me refiero a esta área de aquí, la que les estoy marcando, del 100%. Entonces, mientras más esté pegado nuestra curva para acá, para esta parte de arriba a la izquierda, mucho mejor es nuestro test. Y la manera de nosotros definir qué tan bueno es nuestro test es con el área bajo la curva. Nosotros podemos tener un área bajo la curva de 55, 57 y de estar aquí justamente en esta zona, un rendimiento pobre. Lo que nosotros queremos es que esté por arriba del 0.7 para decir que nuestro rendimiento sea aceptable, bueno o excelente en función de dónde se sitúe. Y lo mismo que siempre platicamos, ¿cuál es la utilidad práctica en medicina? Pues a grandes rasgos nos sirve para definir puntos de corte. Vamos a poner un ejemplo. La enfermedad más prevalente en nuestra población, la diabetes, nosotros sabemos que para diagnosticarla podemos usar la glucosa en ayuno, podemos usar la hemoglobina glicosilada, la sobrecarga oral de glucosa o la determinación al azar. ¿De dónde salen este 126, este 6.5, este 200? Pues precisamente de una curva ROC, son unos puntos de corte que se establecieron. ¿A qué me refiero con esto? Que mediante estudios definieron que el punto óptimo entre sanos y personas con diabetes se encuentra en 126. O sea, este punto de aquí que le está marcando es 126 miligramos por decilitro para glucosa en ayuno o 6.5 para hemoglobina glicosilada. Esta parte que estamos buscando acá, ¿no? Que esté mucho más pegado al borde superior izquierdo. Y la siguiente pregunta que tenemos es, ¿cómo se calcula una curva ROC? Y a diferencia de lo anterior que habíamos platicado que se puede hacer con calculadora, la realidad es que aquí ya necesitamos de un programa estadístico. Existen múltiples programas estadísticos que pueden servir para esto, sin embargo, yo creo que el más sencillo de comprender es SPSS. Y aquí les muestro un ejemplo. Tenemos un ejemplo de 149 pacientes que tenían COVID-19 y llegaron a un hospital de tercer nivel en México. Estos pacientes, desafortunadamente, fallecieron varios, y aquí lo que queremos evaluar es de diferentes variables asociadas a mortalidad, cuál es la que tiene un mayor o rendimiento diagnóstico, o quizás de alguna manera que esté asociado más a muerte, ¿no? Y aquí lo que metimos, si se dan cuenta, es DHL, dímero D, creatinina, procalcitonina. Todas estas son variables cuantitativas continuas. ¿A qué me refiero con esto? Que tienen decimales, como creatinina, que podemos tener 1.2, 1.1 o 0.8.
Y lo que tenemos aquí es una variable categórica, que en este quizás lo más práctico, lo más correcto no es tanto muerte o vida, quizás sería poner enfermedad y sano para que pues, a poderlo acotar a diagnóstico. En este caso, pues pusimos muerto vivo y es lo importante que tengan en cuenta que es una variable categórica dicotómica. Y después aquí viene algo bien importante, nos dice valor de la variable de estado. La que nos interesa casi siempre es uno, que sería muerto, o puede ser enfermedad. O sea, si ustedes quieren evaluar pacientes con algún padecimiento. Y ya aquí abajo lo que vamos a poder visualizar es la curva ROC, una diagonal de referencia, el intervalo de confianza o las coordenadas. Vamos a hablar un poquito más del ejemplo. Aquí tenemos los resultados ya de los 4 parámetros que habíamos metido y se dan cuenta están codificados por color. En azul está deshidrogenasa láctica, en verde dímero D, en color como marrón claro, creatinina y procalcitonina en morado. Y nos damos cuenta que el que está más pegado a nuestro punto de interés, a la esquina superior izquierda, es la deshidrogenasa láctica, que es esta que tenemos aquí. Y recuerden que hay que analizar el área bajo la curva. ¿Y cuánto tiene de área bajo la curva? Tiene 0.71. ¿Qué significa? Que está por arriba de 0.7, o sea que su rendimiento diagnóstico es importante. Y también tenemos que observar el límite superior o inferior para establecer la significancia de los datos. Y ya, pues, a manera de los resultados del SPS, se dan cuenta, les van a salir un buen de sensibilidad y especificidad. Así es como se grafica. Te sale el punto de corte. Aquí estamos hablando de DHL. Nos sale el valor sérico de DHL en esta parte. Aquí nos sale la sensibilidad y aquí uno menos especificidad. Entonces, nosotros vamos a definir el punto de corte con el mayor rendimiento de sensibilidad y especificidad. Pero pues aquí viene la pregunta. Oye, si me están saliendo todos estos números, ¿cuál voy a elegir? Y la respuesta es que vamos a usar precisamente algo que se llama índice de Jouden. El índice de Jouden es un índice que van a calcular restando la sensibilidad menos uno menos especial, o sea, esto de acá. ¿A qué me refiero con esto? A uno le van a restar uno, a uno le van a restar uno, que es igual a cero. A uno le van a restar 0.988, que sería como 0.02. Así, o sea, prácticamente le van a ir restando, van a ir haciendo todo esto, que es justamente el ejercicio que van a tener que hacer. Y el valor más alto en el índice de Jouden es justamente el punto de mayor rendimiento, que es su punto de corte que van a utilizar. A mí me gustaría que aquí me dijeran cuál es el valor más alto y con cuál se quedarían ustedes de estos que les estoy poniendo aquí. A manera de resumen, ¿para qué nos sirve la curva ROC? Para establecer puntos de corte y recuerden que para establecer el punto de corte, ya que tengamos todos los valores, hay que calcular el índice de Joden de precisamente todos los resultados que tuvimos en la tabla de resultados de la curva en el programa de SPSS. Aquí les dejo una lectura recomendada y pues como siempre, lo que sigue en esta parte sería hacer un caso práctico y pues muchísimas gracias por su atención.